Buenas tardes, muchas gracias Beatrice, muchas gracias al Instituto por esta invitación. Verdaderamente es un reto para mí haber sido invitada esta tarde a comentar acerca de lo que acontece en Argentina, teniendo en cuenta que me han precedido expositores que, bueno, tanto por su nacionalidad como por ser expertos en el tema, han abordado aspectos muy importantes. Sin embargo, bueno, yo me preparé con mi visión periodística y de lo que conozco acerca de este país. Como si San Martín la mano pura a Martí familiar tendido hubiera, como si el plata vegetal viniera con el cauto a juntar agua y ternura. Así Guevara, el gaucho de la voz dura, brindó a Fidel su sangre guerrillera, y su ancha mano fue más compañera cuando fue nuestra noche más oscura. Estos versos, escritos por Nicolás Guillén, quien gracias a que puso su poesía al servicio del régimen instaurado por Fidel Castro en Cuba, fue nombrado poeta nacional, la historia los recoge como el primero de los poemas dedicados por Guillén a Ernesto Guevara, el hombre de nacionalidad argentina por el que muchas generaciones nacidas después de 1959 encuentran una relación, un nexo en la historia contemporánea entre Argentina y la mayor de las Antillas. Y cito estos versos de Nicolás Guillén para iniciar mi exposición porque con ellos, donde se nombra al general libertador de las gestas independentistas en Sudamérica, José de San Martín, y al apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, así como a los ríos más conocidos de cada una de las naciones, la Plata y el Cauto respectivamente, podemos ilustrar cómo con el uso de símbolos que pueden apelar a sentimientos patrios y a genuinos valores históricos, el acomodo y uso conveniente de significantes se convierte en la base de lo que luego deviene manipulación de masas. Y es que si en algo ha sido experto el régimen cubano estos 64 años, desde el primer día ha sido en las técnicas de manipulación como parte de sus mecanismos de propaganda y agitación. Por eso, en este foro donde hemos sido convocados hoy para reflexionar acerca de lo que acontece en Argentina en medio de un proceso electoral que definiría muchos aspectos políticos y económicos, no solo para ese país, sino para la región en general, no podemos dejar de mencionar a Cuba y la influencia que ha tenido y puede seguir teniendo en los diferentes procesos latinoamericanos donde el orden democrático se ha visto amenazado y puesto en peligro. Fidel Castro, aunque luego de que se valió de los métodos despiadados del Che Guevara para que lo ayudara a deshacerse de sus adversarios políticos, encontró la forma de sacárselo del camino, también supo utilizar esa figura a la que contribuyó a convertir en símbolo que todavía muchos hoy admiran para potenciar la imagen de la pequeña isla del Caribe como una nación a la que la unen nexos históricos con otras naciones de Latinoamérica, entre ellas Argentina. Con ese propósito alimentó el discurso de ayuda internacionalista y trajo a cientos de miles de estudiantes de países del continente y de las islas del Caribe a formarse en las universidades cubanas para fomentar deudas de gratitud e inocular la curiosidad por la doctrina ideológica que preconiza aquel sistema y por ello, en el momento que el socialismo en Cuba parecía que daba sus últimos respiros tras la desaparición de la Unión Soviética, cuando Castro encontró la manera de que su régimen sobreviviera a través de la colonización de Venezuela, los planes del dictador cubano encontraron adeptos y seguidores en todo el continente. Desde mucho antes, y quizás por esa imagen de David que enfrenta a Goliat, que Castro supo fabricarse en analogía de Cuba enfrentando a Estados Unidos, según Allende, material consultado para esta exposición, Argentina en 1974 le concedió un crédito a Cuba de más de $1.200.000 para adquirir tractores, maquinaria agrícola, automóviles y camiones pesados. La deuda de ese crédito, casi 50 años después, aún no ha sido saldada y según lo publicó Infobae, a la fecha se estima que asciende en el orden de los 15.000 millones de dólares. Pero ¿qué le ha proporcionado al régimen de La Habana ese poder de encantamiento que gobiernos elegidos de forma democrática como lo son en casos recientes los de López Obrador en México y el que gobierna Argentina encabezado por Alberto y Cristina Fernández, comparten apellidos aunque no son familia, los respalden y representen sus intereses ante el resto de las naciones latinoamericanas?
Además de complicidad con todo lo que representa esa dictadura, génesis de otras que han ido surgiendo en el continente, también Cuba cuenta con la capacidad que ha tenido el aparato propagandístico del régimen a través de la manipulación de presentarse ante el mundo como garante de muchos valores que verdaderamente ignora y no respeta. Por eso Chávez, aunque quizás ello le costó la vida, se dejó atender sus problemas de salud en hospitales cubanos. Por eso Cristina Fernández, cuando visitaba Cuba en condición de jefa de Estado argentina, como lo hizo en enero de 2014 para la cumbre de la CELAC, cuando ya incluso Fidel Castro le había cedido el poder por sucesión a su hermano menor, sostenía encuentros privados con el dictador ya jubilado, quizás para recibir consejos. Aunque Argentina abiertamente y de forma declarada no ha formado parte de los países agrupados bajo la corriente del socialismo del siglo XXI o castrochavismo, sus gobiernos desde el mandato de Néstor Kirchner han sido señalados de nexos muy estrechos con esta corriente, al punto de que el jefe de inteligencia del fallecido Hugo Chávez, que se encuentra extraditado en Estados Unidos, como parte de sus revelaciones una vez que desintiera del chavismo, aseguró que Venezuela, bajo el gobierno de Chávez, envió a la Argentina millones de dólares para financiar al kirchnerismo. De acuerdo con la carta que dirigió a los periodistas desde la cárcel de Madrid, Hugo El Pollo Carvajal aseguró que existió un financiamiento ilegal de movimientos de izquierda en distintos países de Latinoamérica y Europa por parte de Chávez, dentro de los que también se encuentra Argentina. Para concluir, ante estas evidencias, no resulta tan descabellado pensar que el resultado electoral que se obtenga en Argentina podría estarse eligiendo entre un presidente que defienda verdaderamente los intereses de ese país y sus ciudadanos, u otro que, valiéndose de métodos democráticos, ascienda al poder para continuar siendo el soporte de una agrupación transcontinental con sede en La Habana, que camuflada en un discurso con disfraz ideológico se reparte los recursos de las naciones y le abre las puertas a potencias como China, Rusia e Irán, a modo de enfrentar a Estados Unidos, que los observa pasivamente. Albergo la esperanza de que los argentinos sabrán elegir qué le conviene más a su país, aunque una elección no sea la solución mágica para resolverlo todo. Hago estas observaciones solo a partir de lo que he visto y he vivido. Muchas gracias.